¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de la Consultoría según Adira. En esta oportunidad estaremos conversando con Margarita Walker, gerente de Compliance de Entel, sobre uno de los pilares fundamentales de los modelos de cumplimiento, el canal de denuncia. Acompáñennos en este nuevo episodio. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación de No, Adira. gracias a ti por participar. Oye, antes de comenzar quisiera conversar un poco acerca del evento en el que estuviste participando hace 2 semanas ya, el Mass Compliance. No sé si nos puedes contar un poco de qué trata, cómo comenzó esta iniciativa. Sí, de todas maneras, es un evento que era la tercera versión, que lo organiza Women in Compliance con Estado Diario y busca reunir frente a temas de una manera más lúdica, podría decirse, temas relacionados a la integridad, la ética, el cumplimiento. Este año, por ejemplo, hablamos de cómo se conecta con la cocina, ¿De ¿ya? acuerdo? Cómo en el fondo necesitas buenos ingredientes para tener una buena cultura de integridad. El año pasado también fue el compliance con la música, cómo también necesitas una buena partitura para tener una buena cultura. Ahí el año pasado a mí me tocó hablar de los canales de denuncia, ¿ya? Dar una charla al respecto y contar la experiencia que habíamos tenido en Entel, que tenemos con los canales de denuncia. Y ahí, Margarita, un poco, también antes de entrar en temas, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo llegaste al área de compliance. Entiendo que tú eres abogada, entonces, ¿cómo tomaste la definición de no irte por legal, por laboral, sino pasar a compliance? Sí, yo te diría que más que nada la vida me llevó a llegar a compliance. Ya yo partí en una empresa de retail, en Cencosud, trabajando, y ahí nos tocó ver hartos temas legales, de contrato, pero hubieron ciertos juicios de libre competencia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces me empecé a meter en compliance por la libre competencia. Y después me fui a otra empresa donde este tema siguió siendo muy importante. ¿Ya? Y ahí en el fondo tuvimos que desarrollar programas preventivos, empezar a entender qué era un modelo de cumplimiento en la libre competencia. Justo la Fiscalía Nacional Económica tenía una guía de programas de cumplimiento. Entonces, esa yo diría que fue como la puerta de entrada para mí al compliance. Y después, en otra empresa que estaba trabajando, como que ya decían separar el área legal del área de cumplimiento. ¿Ok? ¿Ya? Y ahí me toca a mí liderar una sección de esta nueva gerencia de cumplimiento. Y de ahí como que eso fue el año 2013. Y de ahí he estado solo en compliance. Y, ¿Ya? y en tu experiencia, ¿qué es lo que más te apasiona cuando hablamos de compliance? Lo que más me apasiona es ir viendo cómo uno puede ir posicionando el tema dentro de las empresas ¿De acuerdo? y convirtiendo en cultura declaraciones, ¿ya? Como hacer lo correcto o eh, pórtate bien esa vez que nadie te ve en vez del 99 que todos te ven, ¿ya? El ir convirtiendo eso en comportamientos de la gente y Sí, que la gente te pregunte, te al final, al consulte. final entiendo que es un poco como bajar los principios a las actividades diarias, un poco así. Sí, de todas maneras. Y creo que eso se ve sobre todo como en las consultas de la gente, en que te llamen antes de que parte el proyecto, no al final. ¿Ya? Yo creo que eso es parte de ir construyendo en el fondo cambios de comportamiento en la empresa. Y no es algo rápido. No, sí, ¿Ya? me imagino que no. Tú mencionabas algo que me pareció bastante interesante, que inclusive por lo que comentamos antes de comenzar a grabar, habías participado el año pasado el Mass Compliance, pero hablando del canal de denuncia. Sí, sí. ¿Por qué ser tan embajador del canal de denuncia? Porque creo que es hoy día es un poco mirado en menos en los programas de cumplimiento, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué crees Eh, que es así? porque la gente de repente dice, pucha, ¿para qué va a tener un canal de denuncia si en verdad nosotros hacemos todo bien? Tal vez no necesitamos tener un canal de denuncia, tenemos políticas de puertas abiertas, está el área de recursos humanos, la gente puede acercarse con los jefes, pero el canal de denuncia es que sea anónimo, ¿ya? Permite que la gente se acerque de una manera distinta, sin temor a ningún tipo de represalias, ¿ya? O que los indiquen con el dedo o lo consideren un sapo, ¿ya? Al contrario, creo que es una herramienta que va construyendo cultura porque va construyendo confianza de la gente, ¿ya? De que es bueno hablar, hay lealtad con la empresa y conmigo mismo. Si yo cuido la empresa, estoy cuidando mi lugar de Claro. trabajo, ¿ya? Entonces se va convirtiendo en un círculo virtuoso finalmente. Y en esta experiencia que tú tienes de más de 10 años trabajando en cumplimiento, ¿cómo debes, cómo sabemos que la implementación de un canal de denuncia ha sido exitosa? A ver, yo creo que
Una cosa que nosotros hemos medido en el tiempo es el barómetro de valores de integridad de Fundación Generación Empresarial. ¿Ok? ¿Ya? El año 2020, cuando a mí me tocó entrar a Entel con la gerencia de cumplimiento, miramos la cantidad de denuncias, ¿ya? Y miramos por otro lado también cómo era la percepción cultural respecto al canal. Era mi primera opción, mi segunda, no, era la cuarta, ¿ya? Entonces teníamos pocas denuncias y teníamos una percepción baja, ¿ya? ¿Y qué es lo que hemos hecho desde el año 2020? Ha sido, y de eso hablan en el Más que Compliance, básicamente trabajar en fomentar que aumentáramos el número de denuncias ¿Ok? y la percepción cultural del canal, de los trabajadores, fuera distinta, fuera un lugar de confianza, un lugar donde uno hacía una denuncia, la denuncia se iba a investigar y de una manera seria, se iba a ser confidencial y sin represalia. ¿Ya? Entonces, esos dos indicadores los fuimos midiendo desde el año 2020 y todavía los seguimos midiendo. Y eso nos ha permitido que el canal pasó a ser la primera opción, ¿ya? Y el número de denuncias también promedio mensual se ha doblado, ¿ya? Y por otro lado, otra cosa que también hemos hecho ha sido eso de manera interna, pero también cuando ya empezaron a crecer las denuncias, el comité de ética empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo estamos respecto de afuera? O sea, Claro, como un benchmark con el mercado al sí, final. pues, o sea, en el fondo ya crecieron tus denuncias, te fue bien en tu encuesta, pero eso no nos... O sea, finalmente necesitamos más información. ¿Ya? Entonces también fuimos a buscar indicadores externos, ¿ya? Entonces partimos mirando lo que hace Navex, que hace un reporte anual respecto a los canales de denuncia, comparándonos con eso. Después miramos todo lo que eran las memorias del IPSA, ¿ya? ¿Ok? También las 30 empresas que también publican denuncias, sobre todo hoy día publican mucho de Leicarin. Entonces empezamos a compararnos, a medirnos, y de esa manera vamos viendo si el canal está funcionando, no está funcionando, ¿ya? Y generando confianza en los trabajadores sobre todo, pero también en los proveedores, en los vecinos, en los clientes. ¿Ya? En Es la un canal comunidad al abierto. final, Sí, claro. o sea, a los distintos grupos de interés. Hay una de las cosas que nosotros hemos visto en ciertos clientes es que se preocupan de que tengan muchas denuncias. Como que tienen una cultura como del miedo de que eh, los vean como una empresa donde tiene muchos problemas. Muchos problemas, igual muchas denuncias. En tu experiencia, ¿cómo se cambia esa cultura? Capacitaciones, ¿cuál es el mensaje que debemos darle a a las organizaciones para bajarle un poco quizás el miedo de que no necesariamente tener denuncias o tener muchas denuncias sea estrictamente negativo? Yo creo que es súper positivo tener un canal activo, ¿ya? Porque eso significa que hay confianza en la organización, que la gente cree que tiene la libertad y la seguridad psicológica finalmente para poder hablar. Entonces, es bueno tener denuncias. Hay un paper de Harvard de hace varios años que habla de que las empresas que tienen más denuncias significa que las- los trabajadores están más involucrados en la organización, tienen una mayor lealtad, se están detectando los fraudes antes y los pueden solucionar. ¿Ya? Entonces también hay, no sé si es evidencia científica, pero básicamente en base a lo que hablaban esos investigadores, que es positivo tener un canal de denuncia. Y tiene que ser parte de la cultura. O sea, acá es fundamental en el fondo que esto se lo tienen que creer el directorio, el gerente general, los vicepresidentes, los gerentes de área. Sí, al final es un poco ¿Ya? como la cultura del top al bottom. Sí, no, es fundamental. Yo creo que eso es clave y que no tengan miedo a tener un canal de denuncia activo. Es mucho mejor saber por una denuncia anónima a que llegue la Fiscalía Nacional Económica a allanarte o que venga la PDI o que un trabajador después te demande por acoso laboral o porque... mucho mejor anticiparnos y prevenir Claro. los problemas. Es un termómetro, finalmente, el canal que te permite ir viendo si hay áreas que tal vez necesitan un focus group, necesitan una encuesta de compromiso, necesitan un refuerzo de capacitación. Sí, al ¿Ya? final es un poco, te sirve para medir dónde tienes que mejorar. Más que ver errores, yo creo que hay que cambiar un poco la cultura hacia lo positivo, Sí, hacia crear oportunidades, oportunidades de mejora. oportunidades. Y ahí también pensando en que, bueno, primero la ley de el modelo de prevención de delitos y delitos económicos habla de tener un canal de denuncias público Sí. y seguro. Eh, para una empresa que esté pensando en implementar un canal de denuncia, ¿cuáles serían los consejos que tú les darías? Que tiene que ser un canal confidencial, tienen que tener pocas personas acceso y lo más importante es asegurar más que el canal, lo que está fuera del canal. Tiene que ser sin represalias. ¿Ok? Sin represalias tanto para el denunciante
comité Claro. para los testigos que participen. O sea, si a mí me van a poner en una denuncia, yo también, y vi algo, tengo que tener la seguridad de que No va a pasar nada no porque va a pasar nada porque me llamen a declarar. Claro. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental en el fondo para tener un canal de denuncia. Y mostrar y transparentar también de manera agregada, periódicamente, tal vez una vez al año o cada 6 meses, cuántas denuncias hemos recibido, esas si terminaron con sanciones, con medidas, no el caso particular, Claro, no caso a caso, pero pero, sí. pero sí mostrar en el fondo que si yo hago una denuncia, pasan cosas. Claro, es mostrar un poco de transparencia Sí, hacia los trabajadores. Y sí, además que lo que tú mencionas me parece muy importante porque al final también demuestra que como organización a ti te interesan los trabajadores y que te interesa saber un poco también, oye, las cosas están pasando y funciona el canal de denuncia. Creo que es muy relevante esto que tú mencionas de transparentarlo hacia los trabajadores. sí. No lo había pensado antes, para ser Sí, honesto. gracias. Nosotros publicamos estadísticas trimestrales del canal de denuncia y una estadística anual también. Y ahí les contamos a la gente de qué tipo se recibieron las denuncias, em, si fueron la mayoría anónimas, si fueron la mayoría la persona se identificó, cuánto nos demoramos también en investigar las denuncias, transparentar los plazos, ¿ya? Y también si hubieron medidas o no. Más que sanciones, nosotros hoy día estamos buscando mostrar lo que es una tasa de sustanciación. ¿Ok? ¿Ya? Esto es decir, en el fondo, que si las denuncias, independiente que si hubo una sanción, pero tal vez no hubo una sanción, pero hubieron muchas medidas, hubo coaching, hubo focus group, hubo un feedback en el fondo a la persona, eso no va a ser amonestación, ¿ya? Pero sí, en el fondo, la compañía se preocupó de hacer algo, Sí, ¿ya? nosotros en Adira desarrollamos un canal de denuncia para nuestros clientes y una de las preguntas que solemos, que están dentro de la página web y dentro del formulario es eh, ¿cuál es la resolución esperada que tienen los trabajadores o las personas que realizan la denuncia? Y sobre todo me sorprende en Ley Karin, a pesar de la afectación física o emocional que tienen, nunca hablan como de que lo despidan, de que se vaya, sino como que eso no le vuelva a pasar a otra persona o que la persona aprenda de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, no necesariamente también es punitivo el canal de denuncia. Siempre está pensado como un poco Exactamente. más al desarrollo y pasa lo que tú comentas también. O sea, usualmente las personas que denuncian son porque ya tienen muchos años dentro de la organización, le interesa la organización, inclusive lo hacen como declarativo Sí, de la sí, sobre todo en denuncia. Entel la cultura es muy fuerte, además la gente lleva mucho tiempo en Entel. El promedio de permanencia en Entel son como 10 años, ¿ya? Entonces, o sea, de cuánto lleva la gente. Entonces, es gente que está muy involucrada y no dicen, oh, esto nunca me había pasado. Entonces, no es Claro, parte de la cultura Entel, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es súper bueno en el fondo cuando, sobre todo, llega gente nueva, como la manera en cómo hacemos las cosas, ¿ya? En Entel, en el fondo, ocupar el canal de denuncias no es algo negativo, por ejemplo, ¿no? comentar las cosas que están observando y que quizás Exactamente, y que no si son están inquietudes, de alineadas. repente es como no saben, no sé si esto está bien o está mal. Entonces nosotros tenemos la opción también, el canal se llama Denuncias y Consultas. ¿Ok? Entonces tú también puedes hacer una consulta, decir, no sé si esto es acoso, no sé si esto es que me junté con un proveedor, no sé si es corrupción, no sé, ¿ya? Yo creo que es súper válido decir no sé, ¿ya? Porque ahí en el fondo es donde tú pudís respondiendo, construyendo cultura, ¿ya? Y educar a la gente, y después cuando esa persona vea un caso similar, ya va a saber qué hacer y va a Claro. poder también transmitir ese conocimiento. Va a estar educada al final. Exacto. Sí, yo creo que me parece interesante eso de que no solamente sea un canal de denuncia, sino también eh, una forma de preguntar y aprender. Creo que lo encuentro bastante interesante. Ahí, Margarita, como otra consulta en función a la experiencia que tú tienes, ¿cuál es el mayor aprendizaje en, eh, en tener los canales de denuncia, en que los canales de denuncia funcionen, en que las personas entiendan que efectivamente no es punitivo el canal de denuncia? Yo creo que en el fondo, a ver, primero declarando en el fondo que no hay represalia. Y después teniendo áreas en el fondo especialistas, como el área de recursos humanos, con investigadores preparados, investigadores capacitados, que acompañan a las personas, ¿ya? Entonces ellos pueden hacer sus consultas y pueden resolver las inquietudes, que es natural que vayan surgiendo durante un proceso, porque hay que ser muy valiente para denunciar, porque tenéis que estar ahí, tienes que declarar, tienes que buscar testigos Claro. que apoyen tu versión, tienes que presentar pruebas, y es un proceso largo porque después hay que mandarlo a la dirección del trabajo, entonces tienes que tener paciencia y tienes que ser valiente. Yo creo que las áreas de recursos humanos están súper preparadas para asistir a la gente. Ya, qué bueno, qué bueno.
Margarita, finalmente nosotros siempre le hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, que es a partir del tema que estamos conversando. ¿Hay alguna serie, libro, película que tú recomendarías como para las personas que están trabajando sobre, en este caso, sobre la implementación del canal de denuncia? Buena pregunta. De todas maneras, yo recomendaría una serie que se llama We Crash, Ok, que cuenta de alguna manera como el auge y caída de una empresa WeWork, ¿ya? Que se dedica como a arrendar espacios de oficina. claro, oficinas compartidas. Exacto. ¿Ya? Entonces, muy entretenida la historia como parte, como de a poco, con un sueño, y después cuando ya logran ser una gran empresa y tener una gran capitalización, tú vas viendo cómo la cultura no estaba totalmente construida, ¿ya? Siempre me acuerdo como de una escena en que están todos en una oficina, en una reunión, y Ujú. llega la que era la señora del dueño, ¿ya? Entonces les dice como, ¿cómo te llamas? Ah, Pepito, ya. Y va a Recursos Humanos y dice, echen a Pepito. No te lo puedo creer. Entonces, ¿por qué había que echar a Pepito? O sea, Porque ella quiso al Claro, final. por eso, porque estaban ocupando la oficina, no, porque estaban con zapatos en la oficina, porque no. Entonces, te das cuenta que todo eso al final son temas también de compliance. Que no hubo un debido proceso, que hay un conflicto de interés porque era la señora del dueño. Entonces, creo que es una serie entretenida y donde uno puede ver oportunidades de mejora. We Crash. Sí, muy crush. Muy buena. Oye, Margarita, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Gracias. Encantado, esperemos volverte a tener pronto, pero la verdad es que estuvo muy entretenida. No sé si tienes algún mensaje final. No le tengan miedo a tener canales de denuncia activos. Vale la pena, la gente lo agradece y creo que es parte de ir fomentando una cultura de transparencia en las empresas. Muy bueno, muchas gracias, Margarita. No, gracias a ti. Que estés muy bien.